nuestros hermanos no hace mucho se casaron y parte del plan de boda era irse de luna de miel, ¿cierto? Eso es algo que cualquier pareja de recién casados anticipa con gran emoción, con gran entusiasmo, y sobre todo cuando ha sido planeado, ¿cierto? Es algo que ellos planearon. Y eso de por sí ya es algo bueno, que planeemos cosas futuras, y más cuando se trata de la luna de miel, ¿cierto? Pero una cosa es lo que nosotros planeamos y otra cosa lo que sucede en ese proceso de la planeación. Y hay cosas de lo que ellos planearon, me contó Mauricio, que salieron de sus manos, como el traslado al lugar, al resort donde iban a pasar su luna de miel, en donde su vuelo estaba programado para llegar allá a las 11 de la mañana y terminaron llegando allá a las 11 de la noche. O sea, estamos hablando de un retraso de 12 horas, ¿ok? Y eso a ningún recién casado le gusta la idea de ese cambio de planes, ¿cierto? Es algo que ellos no esperaban, no anticipaban. Tuvieron que esperar la incertidumbre de saber cuándo iban a poder llegar a ese lugar en donde iban a pasar juntos su luna de miel. Algo que estoy seguro, y ya no le hice la pregunta a Mauricio, pero estoy seguro que los tuvo un poco esperanzados y en paz, es el hecho de saber que había cosas que ellos habían planeado, cosas que de alguna forma ya estaban garantizadas una vez que pudieran abordar ese avión que los iba a llevar a su destino, como la reservación del hotel, por ejemplo. El hotel ya estaba reservado, eso ya no iba a cambiar, o por lo menos esa era la esperanza, que no iba a cambiar el hotel, que iban a llegar a la hora que tuvieran que llegar e iban a tener una habitación en donde iban a poder pasar la noche. Algo que también ya estaba garantizado, obviamente, era la compra de vuelos. No importa que hubo un retraso, tarde o temprano tenían que abordar un avión y llegar en avión, no iban a tener que explorar otras opciones. La disposición de ambas partes, tanto el novio como la novia, el esposo como la esposa, estaban dispuestos a ir a ese lugar. Los dos tenían eso en su mente, en su corazón, eso no cambiaba. La playa tampoco se iba a mover, ¿cierto? Una vez que llegan ahí iba a seguir la playa, ¿cierto? El hotel tampoco se iba a mover. Esas cosas seguramente que estaban ahí eran prometidas, por decirlo así. La expectativa de esas cosas ya estaban ahí, eran ciertamente seguras, estaban presentes y les ayudó al seguro desánimo, ¿cierto?, de las complicaciones del traslado donde pasarían su luna de miel. En otras palabras, combatieron el desánimo poniendo sus ojos y su perspectiva en las cosas que ya estaban ahí y que de alguna manera eran inmovibles. En nuestro texto, iglesia, veremos algo similar esta mañana, pero con respecto a nuestra relación con Dios. Y cómo es que muchas de las veces que busquemos hacer su voluntad, habrá pruebas. Muchas veces habrá dolor, sufrimiento, y esto traerá desánimo a nuestras vidas. Pero tenemos que creer en esto, que cuando la obediencia a Dios nos lleve al desánimo o la tristeza, entonces combatamos el desánimo con las promesas de salvación. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Combatamos el desánimo con las promesas de salvación. He dividido el mensaje en dos subpuntos bajo esta idea central. El primero de ellos lo vamos a encontrar en el capítulo 5 de Éxodo, donde una de las formas que vamos a encontrar ahí que van a traer desánimo es que cuando hablamos en el nombre de Dios, esto nos traerá sufrimiento, y el sufrimiento nos va a traer cierto desánimo a nuestras vidas. El otro aspecto lo vamos a encontrar en capítulo 6 al 7:5, donde Dios cumplirá sus promesas en medio del sufrimiento. Eso lo vamos a ver hoy. Y cómo es que Dios está en control, cómo es que Él guarda su pacto y cómo es que Dios salva, porque Él promete salvar. Amén. Así es que vamos a ver el primero de ellos, en donde vamos a encontrar esto. Hablar en el nombre de Dios nos traerá
sufrimiento. Esta vez no voy a leer todo y después explicar, voy a ir leyendo y explicando aspectos de la palabra de Dios a la luz de ese capítulo 5 de Éxodo. Así que si tienes tu Biblia, veme acompañando juntos en la lectura para que podamos ir viendo cosas sobre esta idea que el hablar en el nombre de Dios nos traerá sufrimiento. Amén. Dice versículo 1, capítulo 5, Éxodo: Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Aquí quiero empezar comentando algo. ¿Recuerdas cuál fue la instrucción que vimos en el mensaje pasado? ¿Qué era lo que tenían que hacer Aarón y Moisés? ¿Tenían que ir ellos solos por sí mismos? No, o sea, era parte del plan, pero no era todo el plan, ¿cierto? ¿Cuál era todo el plan? ¿Quién se acuerda? Bueno, las señales fue parte de lo que lo vimos en la última parte del capítulo 4, que fue parte de lo que tuvieron que hacer, porque aunque no lo dice el texto, evidentemente no creyeron a la primera, entonces todas las señales tuvieron que ser hechas para que al final el pueblo de Israel, junto con los ancianos de Israel, creyeran que en verdad Dios había hablado a Moisés, y después dice al final que adoraron a Dios, ¿cierto? Se postraron, adoraron, clamaron a Él. Pero ahorita ya estamos transicionando a la parte de la historia en donde ya no queda en plan, ya están tratando de ejecutar el plan. Y en esa ejecución del plan no vemos que se está cumpliendo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Sí está yendo con Faraón, sí está yendo junto con su vocero, por decirlo así, Aarón, su hermano, pero no está yendo con los ancianos de Israel. La idea era enviar una comitiva, no nada más a una pareja de representantes del pueblo de Israel. Y eso de por sí ya empieza a hablar de cómo es que seguramente había duda, había temor en el corazón de estos dos personajes, en particular Moisés, que fue el que recibió la revelación de manera directa, ¿cierto? Aarón simplemente estaba haciendo caso a las palabras de Moisés que le fueron entregadas por Dios. Y en ese sentido vemos que estaban tratando de obedecer la palabra de Dios, pero no necesariamente en todo su extensión, no necesariamente con todos los requisitos que Dios estaba buscando se hicieran las cosas. Y bueno, aquí vemos algo que ya era de esperarse, porque también Dios se lo reveló a Moisés, que Faraón no iba a ceder a la petición, ¿cierto? Que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, que también ya dijimos que no significa que su corazón era un corazón así bien tierno, bien amoroso, bien misericordioso. Ya era un corazón duro, hostil, malo, y simplemente Dios no iba a obrar gracia en su vida como para que cambiara en otra dirección ese corazón. Y es lo que vemos. De hecho, así dice el Señor, es un lenguaje muy intencional de parte de Dios para Faraón, porque eso sería básicamente el mismo lenguaje que él usaría dentro de su reino, en donde él mismo se ve como Dios. Faraón, en el contexto de los egipcios, es el hijo de los dioses, él mismo es un dios y él hace esos decretos. Así dice Faraón hacia su pueblo. De forma que ya el lenguaje con el que están viniendo Aarón y Moisés ya es un lenguaje retador, ya es un lenguaje provocador, que lo están provocando en alguna dirección que obviamente no le gusta a nadie que con el orgullo de su corazón piensa que es un dios o un hijo de los dioses, ¿cierto? Entonces Faraón, respuesta obvia, dijo: ¿quién es el Señor? En otras palabras, yo no conozco a ese Dios del que tú hablas. Yo conozco a otros dioses, esos que favorecen a mi pueblo, esos a los que yo les rindo culto, ofrezco todo tipo de sacrificios y rituales, no al Señor, no a Jehová.
a Yahweh, ¿ok? Al yo soy. ¿Para qué? Para que yo escuche su voz. No es que le está preguntando, oye, pues dime quién es para que yo escuche su voz. No está tratando de decir eso. Se está de alguna forma mofando de él. ¿Quién es este del que tú me hablas? Como para que yo lo escuche. ¿De qué me estás hablando, Moisés? ¿De qué me estás hablando, Aarón? No conozco al Señor, a Yahweh. Y además, no dejaré ir a Israel. ¿Te das cuenta? No está buscando tratar de indagar en quién es Él para también meterlo dentro de su panteón de dioses y entonces poderlo adorar. No es eso lo que está sucediendo aquí. Y luego continúan el versículo 3. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Aquí hay un segundo intento, ¿cierto? Y aún sigue habiendo cosas que no están claras todavía en la mente de Moisés. ¿A quién Dios dijo que iba a caerle con mano dura? ¿A todo el pueblo? ¿Tanto de los egipcios como de los hebreos? No, ¿verdad? Solamente al pueblo de Faraón, solamente al reino de Faraón, no al reino de Israel. Y en este sentido, o al pueblo de Israel, y en este sentido, aquí se están medio transgiversando las cosas para que no nos caiga. Ellos mismos se sienten con el temor de que la ira de Dios, de que el juicio de Dios va a caer sobre ellos si Faraón no escucha la petición de dejarlos ir, ¿cierto? Es lo que vemos ahí. Dice que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto otra vez les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. En otras palabras, Faraón le estaba diciendo, chicos, estoy perdiendo dinero ahorita. Hay falta de productividad, no vamos a cumplir con las metas del mes, las construcciones, todo lo necesario para que mi reino se vea más grande, más poderoso. No me hagan perder el tiempo. Por favor, ya. Pónganse a trabajar. Ustedes y aquellos que pareciera que ahorita están en strike. ¿Cuál sería la palabra strike? En huelga. Amén. Déjense de sus payasadas. Pónganse a trabajar. Es lo que quiere Faraón. Versículo 6 continúa diciendo, aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan para sí mismos. Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Recárguense el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y los jefes y hablaron al pueblo y dijeron, así dice Faraón. ¿Se dan cuenta? Así dice el Señor, así dice Faraón. No les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen. Pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo, acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos que requería como antes? Esto es algo bien común que sucede en medio de pueblos que oprimen a otros pueblos. Esta es una estrategia no solamente de tomar ventaja de los esclavos, sino también es una estrategia de suprimir a las masas. Lo podemos ver aún en el Holocausto, aquellos que han tenido la oportunidad de echar un vistazo a la historia del nazismo y cómo es que oprimían a aquellos que tenían en campos de concentración.
Una de sus estrategias para que no hubiera una resurrección, para que no hubiera una rebelión en contra de sus opresores, era precisamente eso, exprimirlos con trabajo duro. Dejarlos tan fatigados, tan agotados, no solamente física, sino mentalmente, como para que ni siquiera se les ocurriera y les pasara por la mente la idea de pensar que podían rebelarse en contra de sus opresores. Eso ha sido por los siglos y lo podemos ver aquí en esta historia. Faraón es un buen estratega como Hitler para suprimir y para maltratar a aquellos pueblos a los que él conquista, a los que él tiene como sus esclavos. Y esa es la estrategia que vimos en el nazismo y la seguimos viendo aquí en este pasaje. ¿Qué es lo que está pasando? Le está diciendo, déjenles la misma tarea sin los recursos que les va a llevar a cumplir con las metas. Y en ese sentido, cáiganles duro, ¿cierto o no? Cáiganles con mano dura, no bajen la meta, no bajen el número de ladrillos con el que tienen que cumplir diariamente o semanalmente. Y obviamente eso, pues no es algo que favorece al pueblo para estar animados con la idea de que Yahweh se le reveló al pueblo a través de su siervo Moisés, ¿cierto? Eso no es algo que anima a nadie. Cuando había esperanzas de salvación, cuando había esperanzas de libertad, de repente encontrarte con este escenario como que derrumba toda esperanza, ¿cierto? Como que quiebra cualquier corazón que tuviera cierta luz de esperanza en que las cosas iban a cambiar. Al contrario, lejos de cambiar, se empeoraron, ¿cierto? Siguen teniendo a los mismos capataces, siguen teniendo a los jefes, que eso es algo que también es una estrategia de aquellos que conquistan pueblos. Ponen de entre los suyos algunos como jefes, como para rendir cuentas, ¿cierto? Eso también pasó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Ponían algunos entre los del pueblo como con ciertos privilegios, pero también eran en un sentido algo así como sus espías. Eran aquellos que podían dar alguna recomendación de que iba a haber alguna insurrección o algo que no iba a favorecer al nazismo. Así también vemos aquí. De forma que los oprimen de tal manera que les derrumban cualquier esperanza de libertad, de adorar al Dios vivo. Y versículo 15 continúa diciendo, entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos. Sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados. Pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificio al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. ¿Se dan cuenta? Hasta los jefes, que como ya decíamos, eran de alguna manera un poco aliados con los opresores, con los egipcios, ya estaban en ese punto de decir, pues es que no podemos obtener los resultados si no obtenemos las mismas circunstancias del contexto en donde nos están suministrando la materia prima para llegar a las metas, ¿cierto? Ellos mismos tratando de interceder por sus conciudadanos, pero no funcionó. Faraón sigue en las mismas, su corazón está endurecido, su corazón no se doblega ante la petición. Versículo 19, los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Ahí está el reclamo, ¿cierto? Ahí hay un reclamo. Moisés y Aarón, ¿qué intentaron hacer? Intentaron de llevar a cabo la voluntad de Dios según lo que Dios les pidió para confrontar a Faraón, para que Faraón dejara ir a su pueblo. Tal vez no lo hicieron con toda la extensión de la palabra, pero hicieron un intento de obediencia a Dios, ¿cierto? ¿Y esto qué trajo? Oposición, sufrimiento, consecuencias que el pueblo, ni el pueblo, ni Moisés, ni Aarón esperaban. Ellos no esperaban esto. Y eso es lo que nos pasaría a ti y a mí, ¿cierto? Imagínate por un momento que esta mañana se te revela Dios para algo, para darte una instrucción.
Y lo primero que se te viene a la mente es, primero, wow, ¿no? Dios se me reveló, privilegiado en medio de esa situación. Y después tú piensas, una vez que yo ejecute la acción de lo que Dios me está pidiendo, voy a ver resultados rápidos, ¿cierto o no? Eso es comúnmente nuestra inclinación. Y aún podemos decir que eso ya sucedió en este libro. Dios ya se nos reveló. Dios ya nos habló. Ya nos ha dicho cosas que hay que hacer. Ya nos ha dicho cosas que se tienen que cumplir y en las cuales tenemos una responsabilidad humana de llevar a cabo. ¿Y qué pasa muchas de las veces cuando las llevamos a cabo? ¿Obtenemos resultados rápidos? Si hablamos de algo tan simple como, por ejemplo, compartir el Evangelio, ¿cierto? Ese es un mandamiento de la palabra de Dios. Dios nos llama a ir y a ser discípulos. Dios nos llama a ser testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas, para que muchos vengan a la salvación. ¿Es eso lo que sucede? ¿Muchos vienen a la salvación cuando compartimos el Evangelio? ¿Esa ha sido tu experiencia la mayor parte de las veces? Más bien no ha sido la menor de las veces. ¿Y por qué? Si estamos obedeciendo, asumiendo que lo que estamos compartiendo es el Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué no ese es el resultado? Bueno, pues porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Una cosa es el mandato, otra cosa es cuando Dios va a mostrar la evidencia de que fuimos obedientes. El resultado de nuestra obediencia queda en los designios de Dios, queda en los tiempos de Dios. No tiene que ver con que obedecí, ahora por ende Dios tiene que actuar de manera inmediata, contundente, sin error. Claro, Dios actúa sin error siempre, pero no siempre de manera inmediata. Y eso es algo que tú y yo, iglesia, tenemos que crecer en ello. El Dios de la Biblia, recuérdalo, es un Dios soberano. Él sí, el Todopoderoso, pero Él tiene sus designios, Él tiene sus tiempos, de tal forma que no se alinean a nuestros tiempos la mayoría de las veces. Y eso en un sentido no es que Él nos falló, no es que Él no pueda provocar que Faraón de buenas a primeras escuche la palabra de Aarón, que fue la palabra de Moisés, que fue la palabra de Dios, como para que actúe de manera inmediata en liberar al pueblo de Israel. No es que Dios no pueda hacer eso, Él pudo haber hecho eso. La realidad es que no lo hace así, y no ese es el patrón bíblico, si tú te das cuenta. Si tú exploras aún el Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar que la proclamación del Evangelio todo el tiempo tiene resultados de que 5,000 vengan a la fe. A veces hay martirio, a veces vienen las pedradas, ¿cierto? ¿Y por qué eso? Bueno, pues porque Dios tiene propósitos más profundos en medio de la respuesta y el resultado. Y eso es algo a lo que tú y yo nos tenemos que acostumbrar si queremos servir al Dios vivo, si queremos caminar con Yahweh, con el yo soy, que Él muchas de las veces va a refrenar los resultados de la obediencia que tengamos a su palabra, como lo vemos en el pasaje de hoy. Amén. Y muchas de las veces ese refreno, ese retraso va a venir con oposición, con persecución, con dolor, con sufrimiento con su pueblo. ¿Y qué significa? ¿Que entonces Dios no nos ama? ¿Que entonces Dios nos ha abandonado? ¿Que entonces Dios no cumple su palabra? ¿O que Dios es sabio? ¿Que Él tiene que ser suficiente aún en medio de que el resultado de haber obedecido su palabra no sea favorable en el momento? Y es que es eso, tener una perspectiva eterna de las cosas. Los sufrimientos, dice Pablo en Romanos capítulo 8, los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. ¿Por qué habla Pablo de los sufrimientos? ¿Que no acaso Pablo has confiado en Jesús? ¿Que no acaso eres un apóstol? ¿Que no acaso estás discipulando a la iglesia y estás tratando de hacer tu mejor esfuerzo? ¿De qué sufrimientos hablas, Pablo? Y Pablo dice de los sufrimientos del Dios de Israel, de los sufrimientos del pueblo de ese Dios, de los sufrimientos que van a venir aún en medio de la obediencia a su palabra. Iglesia, ¿dónde estás parado tú con respecto a esa verdad? Si estás obedeciendo su palabra hoy, asumiendo que la estás obedeciendo y por ello hubo sufrimiento, hubo escasez, hubo oposición, hubo dolor, hubo
circunstancias todavía más difíciles que en las que ya te encontrabas, como lo vemos en el ejemplo con Israel, que te trajo desánimo. ¿Cómo estás combatiendo ese desánimo? ¿Te estás enfocando en tus circunstancias horizontales o estás poniendo tus ojos a la perspectiva eterna de las cosas? De que Dios va a cumplir sus promesas, de que lo que Él cumple, de lo que Él promete, lo cumple. Y tarde o temprano vas a ser beneficiario de esas verdades, de esa obediencia. Y tal vez ni siquiera va a ser en esta tierra, ¿sabes? Ese es el otro problema que tenemos. Estaba yo leyendo un libro de un autor que está escrito para pastores y decía esto: muchas veces, mucho de lo que hagamos en el proceso de tratar de ser fieles a Dios y a su palabra, ni siquiera vas a ver el impacto en esta tierra. Tal vez lo único que estás haciendo es allanando un camino espinoso para los que vienen detrás. Y mientras tú te vas a llevar los pinchazos de esas espinas, y tal vez ni siquiera vas a ver el resultado de lo que va a suceder en el futuro como consecuencia de que fuiste al frente para llevarte esos pinchazos de las espinas, pero ten por seguro que en gloria te vas a enterar de que eso tuvo un beneficio eterno para tal vez las generaciones pasadas. Y si eso es algo que de por sí ya Dios va a hacer en nuestras vidas, en medio de nuestra obediencia a su palabra, entonces creo que es digno de que queramos obedecer su palabra, amén. Es digno de que estemos dispuestos a padecer por causa del Evangelio y la obediencia a la palabra que el Evangelio nos ha dado, amén. Versículo 22 continúa diciendo: entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me envías? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Qué fuertes palabras, ¿cierto? Y no pienses que tú y yo no podemos ser tentados a ir en esa dirección, de que obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra, y después cuando veamos que los resultados no son favorables, y que la crítica viene a nuestras vidas, y que la oposición ahora se hace más grande, entonces podamos estar tentados en pensar: Señor, ¿de qué sirvió haber obedecido tu palabra? Ve ahora los resultados, ve ahora las consecuencias, ve ahora la incomodidad en la que nos encontramos. ¿Alguna vez has sido tentado en esa dirección? Yo he sido tentado en esa dirección, te confieso. Yo he sido tentado aún en el pastoreo de las almas. He sido tentado a pensar: yo creo que voy a bajar el estándar. Yo creo que voy a ser complaciente. Yo creo que voy a dejar que las personas no busquen la santidad, que las personas se salgan con la suya. Yo creo que voy a dejar que Iglesia Vida Vertical se convierta un poquito en un club social, para que entonces las cosas no se vean tan turbias, para que entonces todo el mundo tenga cierto contentamiento en medio de unirse a Iglesia Vida Vertical. No pienses que no he sido tentado en esas direcciones. Créeme que lo he sido. Pero después viene palabra de Dios como esta que estamos encontrando aquí, y me confronta y me reafirma en mis convicciones de que a veces vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos, vamos a hacer el llamado que Dios nos dice que hagamos, vamos a buscar la santidad que Dios nos dice que todos debemos estar buscando, sin la cual no vamos a ver al Señor, y de todos modos las cosas no se van a ver de color de rosa. Amén. Ese es el Dios al que servimos, iglesia. Ese es el Dios al que debemos estar dispuestos a padecer por su nombre. Amén. Y que tengamos cuidado de llegar a llamar al Señor a sus mandamientos, a sus designios, a sus verdades, a sus principios como malos, porque las consecuencias de haberlos obedecido o de haber intentado obedecerlos no fueron favorables. Amén. Tengamos cuidado de pensar: tal iglesia es mala porque la gente se va, por poner un ejemplo. Tengamos cuidado de ser tan vagos en nuestras definiciones. La pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿por qué se va? Y entonces profundizar en la respuesta.
Y si la respuesta tiene que ver con porque estamos buscando glorificar a Dios en su palabra, en obediencia y sumisión a la misma, entonces poder estar tranquilos de que todo está bien, de que nada ha pasado. Amén. Es importante que crezcamos en estas cosas, porque si no lo que estamos diciendo es que somos un club social. En un club social esas cosas importan. En la iglesia de Cristo lo que importa es la obediencia al testimonio de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces Moisés se desanima, ¿cierto? Y es aquí donde viene la parte donde necesita ayuda, ¿cierto? ¿Y cuál es esa ayuda? Lo que viene después. Cuando el desánimo viene a nuestras vidas, combatamos el desánimo con las promesas de salvación. Y eso es lo que vamos a encontrar en capítulo 6, versículo 1 al capítulo 7, versículo 5. Las promesas de salvación. Dios cumplirá sus promesas en medio del sufrimiento. Amén. Y lo primero que vamos a ver en medio de estos pasajes, esta segunda sección de nuestro texto, es que Dios está en control. La tentación es a pensar eso, ¿no? Las cosas no están saliendo como esperábamos, Dios no está obrando de manera inmediata. ¿Qué está pasando aquí? Todo el mundo se alarma, todo el mundo corre, nadie sabe qué hacer. Y entonces la tentación puede llegar a ser esa, ¿no? Pensar no solamente que Dios no está haciendo el bien, sino que está haciendo el mal. No está amando a su pueblo, está odiando a su pueblo, ¿ok? Y no está en control de la situación. Dios cerró los ojos por un momento, ¿cierto o no? Y se le escapó algo por ahí. Podemos llegar a pensar. Eso no es verdad, iglesia. Tenemos que arraigar nuestras convicciones en que Dios cumplirá sus promesas aún en medio del caos, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la incomodidad de haber obedecido su palabra. Amén. Y eso es lo que vemos en el versículo 1, capítulo 6. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. ¿Quién está en control, Faraón o Dios? Dios está en control, amén. Ahora verás. Imagínate a Dios diciendo esas palabras. Ahora verás, Iglesia Vida Vertical. Ahora verás quién está en control. Esas son palabras de ánimo, ¿cierto? Aún en medio del desánimo que pueda traer nuestra vista horizontal. Recordar que Dios es soberano, que Dios está en control. Yo hablaba con pastores en medio de la época difícil que hemos estado pasando como iglesia y me decían: Omar, tú no sabes, nosotros hemos pasado por eso. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que después de esas cosas que no nos gustan, que pasan, vienen momentos de florecimiento en la vida de la iglesia. Vienen momentos de gozo, vienen momentos de crecimiento espiritual, vienen momentos de unidad indescriptible. Y ese es el común denominador en todos los que son mis mentores, que han pasado por cosas difíciles en sus comunidades de fe. Y eso te lo comparto porque son charlas que tú no tienes de primera mano, con personas que están pastoreando rebaños, pero que cuando escuchas esas verdades son un bálsamo para el alma y te ayudan a perseverar, a recordar que aún en medio de las cosas difíciles, Dios está en control. Y vienen momentos de más gozo, momentos que nosotros mismos no hubiéramos podido manufacturar con nuestra piedad, que solamente Dios puede manufacturar aún en medio de las circunstancias difíciles y del dolor. Amén. Ese es el tipo de Dios que adoramos, que Él cumplirá sus promesas aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él está en control. Iglesia, Él está en control. Tenemos un Dios soberano, amén. A veces lo decimos, pero vivimos como si no lo creyéramos, ¿cierto o no? No, el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Ajá. Y luego, ¿por qué estás tan afanado? ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué estás tan preocupado? Porque no estás creyendo esas verdades que dices creer, ¿cierto o no? Así somos como Moisés, amén. Dios está en control, versículo 1. Y en los demás versículos del 2 al 5 vamos a ver que Dios guarda su pacto. ¿Recuerdas? El punto aquí no es que
que Moisés era el mejor candidato, por eso Dios va a cumplir su promesa. El punto aquí no es que el pueblo de Israel era el mejor pueblo de la tierra, que por eso es que Dios va a cumplir su promesa. Es que Dios hizo un pacto con sus padres y es por medio de ese pacto que Él va a cumplir sus promesas. No tiene nada que ver con que Él no hizo perfectamente el llamado a Faraón. Tiene que ver con que Dios es fiel a su pacto. Y eso es lo que encontramos en versículos 2 al 5. Acompáñame a leerlos. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el yo soy. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado ¿de qué? De mi pacto. El Dios de Israel es un Dios que cumple sus promesas no por los hombres, sino a pesar de los hombres. No porque tú y yo somos fieles, sino porque Él es fiel a su nombre. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a sus promesas. ¿Te das cuenta del énfasis de pacto en esta sección? Tiene que ver con el pacto que Él hizo con los padres de la fe en el contexto de Moisés. Y nosotros somos herederos ¿de qué? De un mejor pacto, iglesia. Nosotros tenemos ya una revelación progresiva. Nosotros tenemos todavía más luz que nos ayude a perseverar en la gracia, que nos ayude a confiar más en Dios. ¿Cuál es ese pacto? El pacto, el nuevo pacto en la persona de Cristo, en su sangre, en su sacrificio, en su vida, en su intercesión, en su dominio eterno. De ese pacto estamos hablando, iglesia. Es por ese pacto que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Cristo. Es por ese pacto que siempre va a haber un remanente en este mundo de aquellos que son de Dios y que han confiado en Dios. Es el pacto del Evangelio mismo que vemos en versículo 6. Acompáñame a leerlo. Dice: por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Ese es el Evangelio, iglesia, esta mañana. Salvación a través de juicio. Salvación por medio del juicio. Eso siempre ha sido el patrón, iglesia. Salvación por medio de juicio. ¿Crees esto? ¿Crees que es verdad? Lo podemos encontrar aún en pasajes cortos como Colosenses capítulo 1 versículo 13. Acompáñame a leerlo si lo tienes ahí. Si no, no te preocupes, lo voy a leer yo. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino ¿de quién? De su Hijo amado. Misma idea. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? ¿Al reino de quién? De su Hijo amado. No, nada más. Hizo dos cosas. Ve que es un paquete, es como un combo, pero que está dividido en dos secciones. ¿Ok? Tiene que ver con libertad de un reino al que pertenecíamos antes, al que éramos esclavos, el reino del pecado, el reino de las tinieblas, el reino de nuestro padre Satanás, para ser transferidos a un nuevo dominio, con un nuevo rey, con nuevos estándares de reinado. El reino de Cristo, el reino de su Hijo amado. El reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Es lo que vemos en el pasaje, capítulo 6 también, versículo 6, ¿cierto? De Éxodo. Dice: por tanto, diles a los israelitas, yo soy el Señor, los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. ¿Ok? Sacar tiene la idea de libertad. Los libraré de su esclavitud. Ahí está la primera parte de la que te estaba hablando. Nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra de la opresión de los opresores, y luego viene la parte de la redención. No nada más es que Dios sacó a Israel de la esclavitud para que hagan su voluntad, para que ellos propongan una nueva forma de Estado y de gobierno, para que ellos se autonombren a alguien rey y le sigan, sino que los transfiere de un reino de opresión, donde no hay libertad, donde las cosas no están bien. ¿Para qué?
para redimirlos. Dice, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Aquí está el lenguaje de la redención. Un lenguaje en donde tiene que ver con esta idea de comprar a un precio. Lo vimos en la serie de Levítico, ¿recuerdas? Había muchas cosas que tenían que ser redimidas, hasta la tierra tenía que ser redimida. Mucho de ello era por medio de sacrificios. Tenía que darse un precio como pago por la redención. Y ese es el mismo pago que ahora tenemos en el pacto de la persona de Cristo, en su sangre, en que Él pagó el precio de nuestras almas cuando fue clavado en esa cruz, cuando pagó por nuestros pecados, cuando tuvo que ser puesto sobre Él la ira de Dios, porque también tuvo que ser puesto sobre Él todo pecado de todo aquel que ha cometido pecado, para que por medio de la fe en su nombre tú y yo podamos ser redimidos, reconciliados con Dios, transferidos de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable en la persona de Cristo, en donde ahora nuestro pacto está afianzado y asegurado por la obra que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que ha prometido y por lo que nos ha mandado a hacer, iglesia. Ese es el evangelio esta mañana. Yo no sé dónde estás tú parado esta mañana con respecto a esta verdad. Yo no sé si sigues en el dominio de las tinieblas. Yo no sé si lo que reina en ti es el pecado y el poder del pecado. Las buenas noticias esta mañana, escúchame bien, es esta: que puedes ser reconciliado con Dios, que puedes ser transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Y lo único que se demanda de ti esta mañana es reconocer que mereces la muerte, que mereces la ira, que por tu transgresión eres culpable, y la única forma de escapar la culpa y la muerte y la ira es si eres reconciliado con Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, a través de ese derramamiento de sangre que se dio en tu lugar. Y por medio de la fe en Él, no solamente ahora ya no, la ira no está sobre ti, la enemistad de Dios ya no está sobre ti, ahora tú vas a caminar en luz. Eso es lo que significa ser comprado a precio de sangre, ser redimido y transferido a otro reino, que ahora tus cosas, tus deseos, tus motivaciones, todo lo que tú eres y representas se va a alinear a una perspectiva ya no más tuya, ya no más egoísta, sino para la gloria de Dios, para que vivas para Él y ser transformado por medio de ese mismo evangelio, ¿sabes? El evangelio no nada más es para salvación. Ese es un error que muchos cristianos y muchas iglesias cometen, que predican el evangelio nada más para que las personas sean salvas y se llenen las sillas, y después se olvidan de esos que ya están sentados en las sillas porque piensan que tienen que entretenerse con otras cosas que no es el evangelio mismo. El evangelio es para salvación y para santificación. Es el mismo poder que nos salva, el que nos santifica. Es la misma motivación de esa obra la que nos salva, que también nos santifica. No pensemos que se trata de otra cosa, como Pablo le diría a los Gálatas, que empecemos por la gracia y después pensemos que se trata de nuestras buenas obras. Siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por el mismo poder, el poder del evangelio que Dios nos da en su Hijo Jesucristo. Amén. Dios guarda su pacto, y esta mañana, si tú has creído en Jesús, puedes tener esa certeza. Amén. Y si no has creído, esa es la invitación. Ven a Él. Él es manso y humilde. Él no está esperando que ya te veas muy limpio para que entonces te puedas acercar a Él así sucio como estás. Preséntate reconociendo tu vileza, y Él te va a salvar, y Él te va a limpiar, y Él te va a guardar, y Él te va a santificar, y Él te va a glorificar. Amén. Vamos a la última parte, en donde vamos a ver versículos 6 al 7:5, que Dios salva. Eso es lo que vamos a ver, así de simple. Dios salva. Toda esa sección es para que recordemos esa verdad, que Dios salva. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, y la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. ¿Te das cuenta? Está usando su nombre de la revelación más específica, de la revelación progresiva. A Abraham, a Jacob, a Isaac me les revelé como el Todopoderoso, el Shaddai, y ahora les está revelando un aspecto más de su carácter, de su persona, en el yo soy, en el Señor, en Yahweh.
Y así sigue siendo, y lo vamos a ver, la promesa es la misma, pero la revelación es progresiva. Ahora nosotros tenemos una mejor revelación en la persona de Cristo, en el Cordero de Dios, en su Hijo. Amén. Y eso es algo que Él quiere enfatizar, que se trata de lo que Él va a hacer. Versículo 9, de esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento, de la dura servidumbre. Eso puede llegar a pasar, iglesia. ¿Dónde estás parado esta mañana? ¿Estás animado o estás desalentado? Si estás desalentado esta mañana, si estás desalentado por tus circunstancias, si estás desalentado por las consecuencias de haber obedecido la palabra de Dios, tú no vas a querer escuchar más cosas, ¿sabes? Y eso va a traer un retroceso a tu vida espiritual o un estancamiento espiritual. ¿Dónde estás parado con respecto a esta realidad? Lo podemos ver en el pueblo de Israel. No pienses que ellos eran así, pero tú eres distinto. No, tenemos el mismo potencial, el desaliento, el desánimo, la tristeza, el dolor que trae desánimo nos puede llevar a un estancamiento espiritual profundo. No queremos estar parados ahí, ¿cierto? Versículo 10, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta el desánimo a dónde lleva a Moisés? Está desanimado, no está viendo los resultados, porque él piensa que la salvación es en sus tiempos. Y así podemos llegar a ser nosotros, ¿cierto? No es en nuestros tiempos, iglesia. Lo único que nos tenemos que enfocar es que estemos cumpliendo fidelidad a la palabra de Dios y esperar en Él los resultados. Y recordar que en medio de ese proceso tal vez va a haber dolor, aflicción, oposición. Y aún estar dispuestos a pasar por ese proceso, porque ¿sabes qué? Esa aflicción, ese dolor, ese sufrimiento, Dios lo quiere usar para conformarnos a la imagen de Cristo. Y siempre se nos olvida eso, que no. Pensamos, estoy pasando por esto y lo desconectamos del plan de Dios. Lo desconectamos de sus propósitos eternos, como si esto fuera una trampa, como si esto fuera algo que sale de la fórmula. No, es parte de la fórmula. Dios quiere usar tu aflicción, el dolor, el sufrimiento, aún tu desánimo, para conformarte a la imagen de Cristo. Pero no para que te ensimismes, sino para que clames a Dios, para que busques ayuda en Él, para que te apoyes en tu iglesia local, para que te juntes con los maduros de fe que ya han peleado esa batalla y que están mostrando evidencias de la gracia de Dios en medio de esa batalla. Hay que identificar a quienes son maduros de fe entre nosotros, ¿sabes? ¿Sabes que es parte de tu tarea? ¿Estás consciente de esa verdad? Asumiendo que no piensas que es a ti a quien todo el mundo tiene que venir. Porque a veces es el engaño también. Por eso no buscamos. Porque pensamos, es que soy yo, ¿por qué no se acercan? ¿Por qué no han venido? ¿Cierto o no? Tenemos que tener cuidado con ese tipo de apariencia religiosa, iglesia. Amén. Dios va a cumplir sus promesas. Y luego viene, después de haber hecho una afirmación de lo que Él va a hacer, porque recordándole a Moisés que no se trata de Él, no se trata de sus habilidades. Otra vez aquí trajo a la atención el habla, ¿te das cuenta? O sea, como que no ha entendido Moisés que no se trata de Él. No se trata de algo que Él pueda hacer en sus fuerzas. Se trata de lo que Dios va a hacer en medio de sus debilidades. Y ese es otro aspecto que tenemos que entender, iglesia. No es a los fuertes a los que Dios usa. Es a los débiles. Y la realidad es esta, es que todos somos débiles. El problema no es que haya fuertes a los que no usa y débiles a los que sí. O sea, a veces podemos llegar a pensar que esa es la interpretación, ¿no? Bueno, es que hay unos fuertes, a esos Dios los desecha. A los que va a tomar en cuenta es a los débiles. No, el problema aquí es o la realidad es esta más bien, que todos somos débiles. Creyentes o no creyentes, maduros o inmaduros en la fe. El problema es que muchos se autoperciben como fuertes. Y esos es a los que Dios no usa. Y eso le puede pasar a un creyente. Que te autopercibas fuerte, sabio en tu propia opinión. Te autopercibas como alguien muy útil para el reino. Dios te desecha. Dios no te va a querer usar.
Porque parte del plan redentor es que Él se quiere glorificar. Él quiere que no quede la menor duda de que de Él es la salvación. De Jehová es la salvación. A Él le pertenece la gloria. No quiere que por ningún momento que tú y yo lleguemos a considerar la posibilidad de robarle parte de su gloria, iglesia. Amén. Y después viene una lista de nombres en donde me la voy a saltar para no hacer otro sermón igual de largo que la semana pasada. No porque no sea importante, es importante y es importante que nos detengamos a verla. Pero creo que al final del día, si la leemos con detalle, lo que resaltan son nombres que concluyen en traernos a la atención nuevamente a quién, en versículo 26. A Aarón y a Moisés. Y a otros que también vamos a seguir viendo en el desarrollo de la historia de Éxodo, que también son importantes, no necesariamente porque vamos a ver cosas buenas en ellos. Ahí están los hijos de Aarón, que sabemos y lo vimos en la serie de Levítico, que fueron consumidos por ofrecer juego extraño. Vamos a ver a los hijos de Coré, que también no les va muy bien en el libro de Éxodo, ¿ok? Y son consumidos por la ira de Dios, por su orgullo y desobediencia a Dios y a su palabra. Pero al final resaltan estos dos personajes en donde nos mostró Dios su descendencia, y al final concluye que aquí está Aarón, Moisés. Son a los que el Señor dijo: saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. ¿Te das cuenta del énfasis? Moisés y Aarón, Moisés y Aarón. Dios tiene a un grupo escogido de personas, Moisés y Aarón, la familia de Moisés, para cumplir ciertos propósitos en el plan de redención, ¿cierto? Quiere que quede bien claro y enfático que a ellos Dios fue a los que escogió, no porque fueran mejor que otras familias de Israel, simplemente a Dios le plació escoger a estos dos. ¿Por algo que habían ellos? No, al contrario, tenían muchas cosas en contra. No nada más él habla de Moisés, él era un perseguido por la justicia de los egipcios, tenía mucho en contra, pero aún a esos Dios se place usar, aquellos que no darías ni un peso por ellos, Dios sí lo da, amén. Continúa diciendo, versículo 28, el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor. ¿Te das cuenta del énfasis? Yo soy el Señor, yo soy. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Otra vez contigo. Otra vez, Moisés, ¿no has entendido? Nos reímos, pero ¿sabes qué? Así somos tú y yo, iglesia. Así somos tú y yo. Pensamos que es algo en nosotros. Hasta que no entendamos que es nada en nosotros y todo en el yo soy, es que vamos a poder ser efectivos en el llamado y en la misión. Amén. Capítulo 7, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales, mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. ¿Quién va a hacer esto, iglesia? Dios lo va a hacer. Iglesia, la fe se trata de Él. El que inició la buena obra, ¿cómo no la terminará hasta aquel día? Siempre se ha tratado de eso, iglesia. Nunca ha sido diferente. ¿Te das cuenta? Ese es el patrón. Desde el Génesis lo vemos. El Éxodo continúa. Y así con cada libro de la Biblia. Dios es el héroe de la historia siempre, no nosotros. Por ningún momento pensemos que hay algo en nosotros por lo cual Él dijo: aquí está bien salvar. Aquí es conveniente salvar. ¿De qué me estaba perdiendo con este carácter? No, iglesia, si algo somos tú y yo, somos lo vil y menospreciable de este mundo, pero en ello se glorifica a Dios. Amén. Dios salva. La salvación es de Jehová y su gloria no la compartirá con nadie. Y esa es una verdad
que lejos de desanimarnos nos debe animar, porque entonces viene el descanso. Entonces no dependía de mí. ¿No era que yo tenía que ser muy trucho? Gracias, Señor. Es liberador, ¿cierto? Se trata de Él. Amén. Mis imperfecciones Él las va a redimir. ¡Wow! Mis torpezas también las va a usar. Dios, gracias. Porque soy muy torpe. Entonces, saber que vas a usar esas torpezas me consuela. Amén. Amén, iglesia. Si somos honestos, aunque había cosas aparentemente seguras que estaban ahí dando ánimo al desánimo que trajo el retraso de la luna de miel de nuestros hermanos, la realidad es que en el fondo nada era seguro. El avión se pudo haber caído, el hotel pudo haber sufrido un terremoto, en la playa pudo haber habido un tsunami, el hotel pudo haber vendido la reservación por avaricia, uno de ellos pudo haberse enfermado gravemente y haber tenido una luna de miel desastrosa, más gravemente de lo que pudo haber sucedido. Nada de este mundo nos puede dar certeza en medio del desánimo. Solo un Dios inmovible, con promesas eternas de salvación, puede ser la medicina para el desánimo que pueda llegar a venir a nuestras vidas, aún en medio de las consecuencias que trae la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que combatamos el desánimo con las promesas de salvación, Iglesia Vida Vertical. Hablar en el nombre de Dios nos traerá sufrimiento, pero Dios cumplirá sus promesas en medio del sufrimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra obra con poder. Gracias porque en tu palabra hay vida. Gracias porque tu palabra nos salva. Y la palabra encarnada nos salva con toda certeza y convicción de salvación para nuestras almas. Y Señor, el estar parados en esa verdad no es lo más cómodo. No seremos los más populares, sino al contrario, Señor, tú prometes que vamos a padecer por causa de la justicia, por causa de tu nombre, Señor. Señor, reconocemos que muchas veces hemos creído un evangelio falso, manufacturado, que nos vende que todo va a ir muy bien, que una vez que vengamos a Cristo, que todo va a ir muy bien porque somos hijos de Dios. Señor, perdónanos y recuérdanos las verdades que hemos aprendido hoy. Que muchas veces la obediencia a tu palabra, la sumisión a tu palabra va a traer aflicción, va a traer sufrimiento, va a traer oposición. Y aún en medio de esa oposición estamos siendo llamados a confiar y descansar en ti, descansar en tus promesas, lo que tú eres, lo que has hecho, lo que has prometido y lo que nos has mandado a hacer, Señor. Ayúdanos a afianzar nuestras convicciones en tu palabra y a querer obedecerla sin importar el costo de lo que suceda cuando lo hagamos, Padre. Gracias por nuestras vidas, Señor. Síguenos guardando y síguenos ayudando a predicarnos estas verdades, el evangelio de nuestra salvación, para perseverar en tu salvación, en tu gracia. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.